Querido Osvaldo, gusto verlo otra vez. Hace un par de días estuvimos en otro espacio. Sí, sí. Ahora sí, ya en forma presencial. Y hay algunas cosas que cubrir en el tiempo que tenemos, pero yo quisiera empezar con la siguiente pregunta. A la orden. La Revolución Ciudadana está en este momento concursando, albergada por otros movimientos, el Movimiento Amigo, Partido Socialista, y a raíz de esta alianza con el Partido Socialista se queda fuera en Guayaquil Mónica Luzárraga, otra candidata que se promociona como opción de izquierdas, que anuncia, bueno, no voy con el Partido Socialista, que apoya el correísmo, que a mí no me quiere poner de candidata, y me lanzo con Futuro 20, que era Democracia Sí, que era Gustavo Larrea, y con otros dos movimientos más, y empieza una tremenda pelea. ¿Ya? ¿Esto es simplemente una pequeña discusión en redes o realmente es un síntoma de que la coalición electoral del correísmo puede estar expuesta a un resquebrajamiento? Lo que pasa es que nuestra institucionalidad es como los drogadictos o los alcohólicos o adictos en rehabilitación, pues, ¿no? ¿Cómo se rehabilita un adicto? De 24 en 24 horas. Digo porque mi padre era psiquiatra y este es un país donde yo no sé quién esté allanado mañana, a qué partido está proscrito, a quién le ponen una denuncia anónima con un informe reservado y no es candidato. Entonces, por lo menos hasta que no estén inscritos, calificados los postulantes a cualquier cosa, para mí esto es una, no sé, puede pasar cualquier cosa. Ahora, vamos a suponer que estuvieras en un país normal, donde no se proscriben candidaturas, donde no se allana a todo el mundo, donde, digamos, no se pudren en mazmorras presos políticos o políticos presos, como usted quiera. O existen políticos que hayan creado fortunas de manera correcta. Bueno, eso lo determinan los jueces, pues, ¿no? Eso en teoría deberían tener los jueces, y la forma en la que paguen sus penas no creo que pueden tener una proporcionalidad como la que tenemos. Pero vamos a suponer que es un país normal donde digamos, los jueces no ven redes sociales. Vamos a suponerlo. En un país normal, yo te diría que hay algo que se llama en ciencias políticas la teoría de las coaliciones. Y la teoría de las coaliciones plantea la unidad de fuerzas dependiendo de qué cosa. Uno, una emergencia nacional que pasó en el Ecuador con Durán Ballén, por ejemplo, no aceptaciones de 90% porque había un acto de guerra. Dos, coaliciones por determinado liderazgo. Honduras fuera Jo. Tres, procesos revolucionarios. Hay muchas formas de que una coalición se consolide. En este caso, se habla de una coalición de izquierdas en una ciudad como Guayaquil, pero el patrón aquí es que las elecciones de orden local no tienen esa dinámica o esa lógica ideológica. Ese es el primer paso. El segundo, al no haber institucionalidad, al ser los partidos, digamos, estructuras muy endebles, salvo, no se corrijan, el Partido Socialista, que tiene casi un siglo, el Partido Social Cristiano, que desde mi punto de vista es más una fuerza muy fuerte regional, no tienes pues un partido con cuadros, estructura, formación, militancias primarias, en ningún lado, ¿eh? Ojo, tal vez con movimiento muy fuerte del correísmo, pero en ese contexto me parece muy coyuntural. Habría que esperar, insisto, a ver a quién no termina metiéndolo preso, a quién no lo inhabilitan. Y al final podríamos tener una... Si no va por ideología, y esto solo se puede hablar hasta que las candidaturas estén en firme, porque tienen todo un proceso, hablando de la coyuntura y de la realidad, ¿qué corresponde hacer a las organizaciones políticas, distintas cuales sean estas, si ir en alianza, agrupación o presentarse de forma individual? Yo sé que es un poco complicado porque hay que analizar candidatos, ¿no? No solamente es partido y número, el candidato tiene su peso, pero ¿cuál debería ser la posición? Bueno, al no haber, volvemos al principio, al no haber estructuras institucionalizadas, partidistas, con cuadros, etcétera, etcétera, y al ser un tema muy coyuntural, muy mediático, es muy difícil establecerlo. Hay un ingrediente adicional y en eso puedo quizás entender un poco al correísmo, ¿no? Álvarez le solucionó un tema al correísmo, les trajo un nuevo mártir, digamos, les refrescó, ya como que la figura de Glass estaba desgastada, ahora tiene un nuevo mártir. Y que nunca tuvo el impacto Glass realmente, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, eso podemos discutir. El mártir de ellos, por si acaso. Sí. ¿No? Entonces ya tiene un nuevo mártir que es Aquiles Álvarez, donde ha habido una alianza. Entonces hay un jugador que está ausente, que está detenido. Creo que la justicia debe determinar las razones y si es válido. Lo que yo cuestiono es la forma en la que está detenido y dónde. Pero al margen de eso, digamos, va a depender mucho de ese factor también. Aquí hay otro jugador que se llama Reto, que es el aquilismo, que es parte de esta, digamos, de esta conversación, que está en esa mesa probablemente. Pero ahí le hago otra pregunta. Con gusto, querido. Aquiles Álvarez sentado en el sillón de los medios es una fuerza política. ¿Sigue siéndola
desde la cárcel y perdiendo el control del municipio? Bueno, o sea, ¿hay un aquilismo sin municipio de Guayaquil? Hay un aquilismo, digamos, que genera contenidos todos los días, porque hay una opinión pública dividida. Por un lado, los que pensamos que no debería estar en una mazmorra muriéndose, y por otro lado, la gente que cree que se lo merece. No, pero a ver, yo pienso que nadie, ni siquiera los culpables, merecen un trato injusto, arbitrario o cruel. Pero eso no me hace a mí, digamos, militante del movimiento de la persona que sufre persecución. No, pero vale la pregunta si tiene ese peso desde donde está ubicado. Genera un tema en la opinión pública. Pero generar es igual a tener peso. Votos, ¿se pueden endosar votos así? Tal es así que no toman una decisión, o eso lo sabremos el día de la elección. Claro. Tal es así que no toman una decisión, o no, para mí la doctora Luzárraga, Luzárraga. me parece un cuadro súper interesante, me parece... Pero también con ahí viene el pero. ¿Perdón? Ahí viene el pero. Pero, a ver, es que aquí no hay estructuras donde alguien te... A ver, vamos a hablar de... ¿Qué México? Honduras. Partido Nacional, Partido Liberal, el Partido de Izquierda. República Dominicana. Esos países que muchos dicen despectivamente repúblicas bananeras, ¿ya? Son países que tienen una institucionalidad, al menos partidaria, más fuerte que nosotros, años luz. Ya, pero Osvaldo, no hable desde lo que no tenemos, sino desde la realidad, porque al final nos quedamos entrampados en lo que no podemos hacer porque no tenemos esta institucionalidad. Ya, pero toca cambiarlo. Difícil, lo veo. Pero ¿qué pasa con estas candidaturas adelantadas, fraccionadas? La imposibilidad a veces de decirle, ya, pues yo voy a ser concejal, pero yo quiero que... Es que esto, volvemos al principio. Que no, pues no vamos a salir nunca del principio. No, es que volvemos al principio porque ¿qué pasa, por ejemplo? A ver, ¿qué pasa si la doctora Viteri, que tiene para mí buenos números... 17% entiendo de intención de voto. Bueno, no veo hace más de 3 meses. Ya, ¿qué pasa si la doctora Viteri es inhabilitada? Que no sería nada raro en este país. Bueno, eso lo sabremos el viernes. Bueno, ese 17% es un número de las 6, ¿ah? Bueno, ok, no digo... ¿Puedo decir el número que tenía hace 3 meses? Sí, claro, dale. Pero eso esto es nuestra propiedad y no sé, fue un 28%. Ahí está, toma, y no es del Partido Social Cristiano. No, lo que digo es que hay que ver varios números. Claro, y aquí les tenía mucho más, pero donde quiero llegar, hace 3 meses. No me desvíen. Todo cambió. Es que yo, por ejemplo, si no corre la doctora Viteri, por ejemplo, que no me sorprendería en este país, más allá, insisto, de lo que las instituciones. El problema es cuándo, en qué momento y por qué funcionan las instituciones. Sí, estamos de acuerdo. ¿Ya? Claro. Entonces, vamos a suponer que la doctora no participa. Un saludo, por cierto, que le tengo bastante respeto y aprecio. Ya, no participa. ¿Ya? Ahí otra vez esto se vuelve... Se reajusta ahí digamos que se elevan otros corredores. Lo mismo por el lado de la izquierda. ¿Qué pasa si el próximo fin de semana declaran enemigos de la patria a todos los correístas? Que no, solo falta eso. ¿Ya? Y ninguno puede participar porque sí. Otra vez el tablero se vuelve patas arriba, pero eso obviamente va a incidir y creo que Mónica Luzárraga tiene aspiraciones, pero indudablemente no es lo mismo un frente cerrado. Quiero cambiar la pregunta. Por favor. Si todo está tan invertir mi pregunta. Tan impredecible. Sí, pues si todo esto depende que en un pestañeo algo pase, ¿cuál es la lectura que tienen del ciudadano hoy con respecto a las elecciones seccionales? Que yo no sé si la gente sabe que ahora en noviembre son. Si no podemos leer al actor político, leamos al actor ciudadano político electoral. Y ¿cómo está? De hecho. Bueno, Guayaquil, con tristeza y con dolor, y me voy a poner gafas para no llorar, es probablemente la ciudad eso da rating. Más peligrosa del planeta de 3 millones de habitantes. Durísimo eso. Por ejemplo, ¿no? Guayaquil ha tenido, y en esto yo fui bastante categórico, esto pueden verlo en cualquier, ya ahora ya la historia no lo escriben los vencedores, sino los buscadores de internet. A mí me parecía la disputa entre el alcalde y el presidente, cuando el alcalde estaba en funciones, un tema que debía ser secundario y prevalecer los intereses de la ciudad. Lamentablemente, esta disputa, el permanente bloqueo, de acuerdo a una parte que por un lado el municipio decía que les bloqueaban todos, por otro lado el gobierno decía que estaba mal hecho el proceso, por las razones que sean, la ciudad se empantanó. Y en la crisis que está viviendo en materia de seguridad, sin un proyecto de ciudad, descabezada la ciudad en su momento en acefalía, con el respeto que se merece, que es un interinazgo como tal, definitivamente los guayaquileños viven en una angustia. Y eso, ya que hablamos del tema, para mí lo hace a Rocha una alternativa interesante. Porque así como el correísmo genera una nostalgia en mucha gente de un pasado que fue mejor, del mismo modo a nivel local, hay mucha gente que reivindica ese pasado que fue mejor por el lado del abogado Nebot y en este caso del ingeniero Flores Cordero. Osvaldo, ¿las salidas de Nebot le hacen bien o mal? Bueno, la verdad, lo vi en campaña. Me sorprendió, la verdad pensé que era IA cuando decía que el gobierno no ha hecho nada, lo revisé 4 veces. De hecho, es dramático. Seguro que esto no es IA. Qué dramático. No, la verdad que lo estaba esperando, llevaba meses esperando eso.
Pero en todo caso, Pero en la convención que dije algo así. el alcalde emérito, como yo lo denomino cuando lo he visto pocas veces, un saludo a la voz, el alcalde emérito, digamos, es una voz que tiene un peso, sobre todo a nivel local. No, pero no está contestando. ¿Le hace bien o no Yo a creo la que sí, campaña de Roche? por supuesto. La Lo que figura pasa de es que- independencia, de poder y no ser digamos, el encargado, el padrino y el ahijado. Tal vez si fuera apellido Nebot, porque Ajá. ahorita la gente está muy bronqueada con las dinastías. ¿Ya? Tal vez así, pero Puede ser. obviamente Roche, una vez que esté calificado e inscrito, porque tampoco me sorprendería. Ahí le pregunto algo más, Osvaldo. Con gusto. La gente está bloqueada con las dinastías. Pero- ¿En redes o en territorio? Porque claro, Ok, o sea, me gusta. los que pensamos y discutimos sobre la política nacional, esos miles de usuarios y un usuario más, sí ponderamos eso, pero uno va, por ejemplo, el Cantón San Borondón y don Coco Yunes es líder y profeta. Ya, entonces, y me imagino que en muchas otras partes del país, usted va a la provincia del Oro, va a la provincia de Tungurahua, va a la provincia de Manabí, y encuentras a Falqueja, a Estrada, esos nombres que se repiten. Las A ver, monarquías. voy a poner un dato que tal vez sea imprudente de mi parte. Por ejemplo, en Machala. Ujú. Y eso es lo que genera la muerte, ¿no? Ese traspaso. Falqués es considerado el mejor alcalde de la historia. Claro, ¿Sí? La última elección la perdió. Y su hijo no tiene las mismas valoraciones, por ejemplo. Ya depende, obviamente, de cada plaza, de cada candidato. Pero más que monarquías, efectivamente, creo que Maffer va por ahí en los temas de los delegados o los mandados. La gente, obviamente, quiere que ya le corresponde a Roche construir su propia impronta. Ok. Y eso lo tendrá que hacer en campaña. Insisto, si es que termina calificado e inscrito. A ver. Yo tengo una pregunta. Doctor, buenos días. ¿Cómo está? está, doctor? Qué gusto verlo. Siempre se enfoca toda elección como una suma cero, ¿no? Grandes ganadores, grandes perdedores, desde hace años, desde la época del correísmo pasando. ¿Es realmente la elección seccional un termómetro de la política? Es decir, si mañana hay una gran victoria, una gran derrota de los candidatos del gobierno, de la oposición, ¿cómo configura eso hacia el futuro? ¿O hoy no tiene incidencia ya la elección seccional en la política nacional? Hay plazas y plazas, ¿no? Qué casualidad que el alcalde de Cuenca, que esto es una chifladura, o sea, está inhabilitado por decirle fulana a una persona. ¿Ya? Y estuve revisando el diccionario del castellano, entiendo que no es un insulto, ¿no? Ese es el país que vivimos. El caso de Aquiles Álvarez, que insisto, yo no cuestiono el debido proceso, no cuestiono el tema de las instituciones y si cometió un error debe de responder por ello, pero sí la forma que al final del camino no está en la cabeza. Con Pavel Muñoz no sabemos. Entonces hay plazas y plazas que pueden tener una incidencia. No es lo mismo, con el debido respeto, en mi tierra, en Colta, Cajabamba, en Chimborazo, ser alcalde, que la proyección nacional que te puede dar Seguro. Guayaquil, Quito o Cuenca. Ya. Entonces, pero también en Sí. ese contexto es muy coyuntural, porque si vamos a eso, el gobierno acaba de perder una consulta, 60-40, pero ese es un proceso plebiscitario, ese es un proceso local y el proceso nacional tendrá también sus propias Yo les características. propongo algo. Dígame. Nos podemos ir a pausa y regresamos Sí, con el claro. entrevistado. Entonces terminemos la entrevista. Ya, que se vaya. No, o sea, tuvimos un descuadre de amigos. Una pregunta bastante rápida, hablando No pasa justamente nada. del tema de los candidatos de gobierno. ¿Usted considera que efectivamente los únicos candidatos de gobierno son aquellos que están actualmente o se van a lanzar por el partido de ADN, o quizás por ahí Los puede tapados. estar- Amague. existir otras Siempre ha cosas? pasado eso, el correísmo tenía avanza. Siempre, digamos, no es que el equipo B, digamos, ¿no? Pero siempre, a ver, ¿qué es lo inteligente? Vamos a suponer, vamos a volver al país normal, no al país de Manuelito. Se supone que una vez que ganes la alcaldía, seas quien seas, del color que seas, con el primero que tienes que sentarte es con el jefe de Estado. Este es un país al final unitario, centralista, y quien maneja la chequera de finanzas es el poder central. O sea, lo normal es que concluida la contienda, gane quien gane, te sientes a conversar con el poder central. Eso es lo ideal. Ahora, el problema, bueno, son las cortapisas que se ponen mutuamente y no hay, pues, y volvemos al principio, que eso lo conversamos con César ampliamente ayer, si no me equivoco, la ausencia de una institucionalidad. Con una institución tan endeble como la nuestra, lamentablemente las instituciones no nos blindan de esos problemas. Osvaldo, no sabemos si la oposición va a tener candidatos y cuáles son, porque todos son muy movibles, digamos, hasta que no estén en Total. firme. Pero sí sabemos los candidatos del oficialismo. ¿Cómo los ves? Bueno, yo discrepo con muchos colegas. Creo que en Guayas y Guayaquil han hecho una buena apuesta, o sea, han sacado los mejores cuadros que tienen. Yo hubiera preferido verlo a Olsen en la provincia, porque en alguna medición está muy bien evaluado a nivel Hace más provincial. clic, ¿no? Ahí. Pasa por los Olsen, ¿quiénes Sí, son? sí, Quienes sí. conocemos la provincia son gente muy apreciada, sobre todo en el norte de la provincia. Hay mucha ruralidad con ese apellido. Pero bueno, tomó la decisión de Guayaquil.
Y bueno, ya le corresponde al señor Olsen hacer su campaña. Creo que es uno de los mejores cuadros por visibilidad nacional. Y Guzmán, contrario a lo que, más allá de lo que yo piense como asambleísta, creo que fue un concejal regular que asistía permanentemente. Creo que es una buena campaña para prefecto, sacó un buen resultado sin maquinaria, sin aparato, creo que segundo o tercero, pero con buenos números. Así que creo que en Guayas están jugando con lo mejor que tienen. En Pichincha, bueno, Pichincha es distinto, es la capital, allá con 20 puntos un cristiano es alcalde. Hay buenas opciones, está Merino, está el mismo Yunda. Yunda para mí es extraordinario como comunicación política, ¿no? El boli, las mascotas, canta. Vestido de doctor. Es médico. Es médico. Sí, totalmente. Pero vestido, camina vestido. A ese le vamos a decir con gusto doctor, Jumbo. No sé si será que me disculpe, no sé si Averroes Bucarán sigue vivo, si sigue un saludo. Entre los políticos se decían, yo no me dejaría ni tomar la presión nunca te dejes tomar la presión de un médico político. Osvaldo, muchísimas gracias por nos quedamos Y cortos. otro también le quiso disparar en el Congreso. ¿También? A su médico, a diputado también. Osvaldo, gracias. No, por favor. No quiso disparar, le disparó. Le disparó.